participación en el juicio disciplinario que dirigió el Partido Dominicano en el año 55 contra un grupo de abogados santiagueros encabezados por Eduardo Sánchez Cabral y Federico Carlos Álvarez Perelló. El juicio que tuvo como fundamento el hecho de que en un acto de reconocimiento celebrado en el Hotel Matún por la clase jurídica en honor a Álvarez por sus 50 años de ejercicio profesional, no se hizo expresa mención de la figura de Trujillo. Así de ridículo era el cargo por el cual fueron enjuiciados. Aquel proceso disciplinario fue un verdadero circo por el cual desfiló todo el que estuvo presente en el hotel esa noche. A la sazón, el licenciado Acevedo era presidente del Colegio de Abogados de Santiago y como tal fue interrogado en el juicio. Al ser cuestionado, manifestó que para él no había sido relevante la omisión de la figura de Trujillo por parte de los acusados, a pesar de reconocer que en su discurso, en el del propio, y como norma de elemental cortesía acostumbrada en aquella época, había hecho mención del gobernante. En 1958 se retira formalmente de la vida pública al recibir jubilación del Estado Dominicano. En este apacible retiro le sorprende la muerte el 15 de diciembre de 1963, luego de haber visto caer la dictadura de Trujillo y tras el golpe de Estado a Juan Bosch. Gran conocedor de la idiosincrasia dominicana y habiendo visto tantas cosas, no le fue difícil adivinar los acontecimientos que se sucederían. Esto lo afirmo tomando en cuenta lo que mi madre en alguna oportunidad me contó de lo expresado por su abuelo tras el golpe de Estado, acontecimiento que causó gran tristeza en él, habida cuenta de que era un enérgico defensor de los métodos democráticos. Tras estos sucesos predijo, cosa que no pudo ver por haber fallecido antes, que sobrevendría una revolución y tras ella otra intervención norteamericana. El tiempo le dio la razón. Pero la mayor contribución que a mi juicio se hace con la publicación de las memorias del licenciado Acevedo es que ella nos demuestra una radiografía del pueblo dominicano en un momento determinado, permitiéndonos realizar un estudio comparativo con la realidad contemporánea. Tal comparación sirve entonces para ayudarnos a determinar qué tanto hemos avanzado como sociedad y como nación. Ciertamente, desde la escuela primaria se nos enseña el famoso adagio de que el pueblo no conoce su historia, que no conoce su historia está condenado a repetirla. La lectura de estas memorias nos revela, empero, que nuestro pueblo parece no conocer su historia, toda vez que muchos de los acontecimientos narrados en el cuerpo de la misma parece repetirse constantemente. Si usted toma algunos de los pasajes de este libro y omite los nombres mencionados, podría pensar perfectamente que se está frente a una crónica de la prensa reciente y no ante la narración de un hecho de hace 100 años. La lectura del documento deja pues una sensación de desconcierto de lo que fue, de lo que es y de lo que será nuestro país. La narración inicia ubicando al lector en los principios del siglo XX y en la ciudad de Santiago y nos muestra una sociedad dominicana enfrascada en el anarquismo permanente y en un estado constante de agitación y violencia en la lucha por el poder. Nos enseña una clase política poca ilustrada en su mayoría, empeñada en el uso de la fuerza sobre la razón con escasos modelos liberales. Empero nos da a conocer una clase política más auténtica y franca, pues los políticos de entonces eran más propensos a evidenciar su verdadera actitud frente a las cosas sin crear la percepción de ser mansos corderos, aun cuando en la realidad fueran fieras hambrientas o viceversa. De ahí que un análisis comparativo de la sociedad dominicana de entonces y de sus políticos con los contemporáneos nos llevará al convencimiento de que nuestro país se ha quedado en algunos aspectos estancado a pesar de haber transcurrido tantos años. La conclusión es clara y contundente. La idiosincrasia del pueblo dominicano y sobre todo de su clase política es en mucho similar. Similar porque aún abundan los impreparados, los sedientos de poder, los pseudos conservadores
y los ansiosos de prolongarse en la clase dominante a pesar de que el pueblo pague un alto precio. Similar porque escasean los políticos de ideales o de avanzadas ideas liberales, porque persiste la constante lucha en contra de un medio impreparado y porque aún los que con buenas intenciones persiguen el poder político no pueden alcanzarlo sino a costa de contar con la obligada colaboración de politicastros engreídos y acostumbrados a una práctica política de intrigas y cabildeos. La política dominicana continúa, pues, como ocurría al inicio del siglo XX, combatiendo y censurando a aquellos que con absolutas buenas intenciones se oponen abiertamente a los planes absurdos de quienes ostentan el poder. El miedo, en sus distintas manifestaciones, sigue siendo un factor determinante en el accionar de nuestra clase dirigente. Tal como lo describió Acevedo, refiriéndose a su época, cito: el miedo es el peor factor en esa comedia de nuestra vida incipiente de nación que hemos dado en llamar política. El de arriba tiene miedo atroz a la caída, y ese miedo lo lleva a ser arbitrario, cruel y bárbaro con el de abajo, que sintiendo el enorme peso de la injusticia, siendo víctima de cuantas desconsideraciones y atropellos puede imaginar un jefezuelo llevado a gobernante por hazañas de guerra, o por la falta de escrúpulos para derramar la sangre hermana, o por el favor de un mandatario obtenido a fuerza de psicofante o en compensación a su servilismo y bajeza, que le permiten el encubrimiento y enriquecimiento a costa del pueblo, que lo tolera por miedo, pero que ni puede sufrirlo y lo repudia en cuanto puede. Ese medio recíproco, producto de la ignorancia y la ambición, es y ha sido uno de los factores, acaso el más eficiente, en nuestras luchas intestinas y en nuestro atraso político. La ignorancia hecha poder por la violencia de la ignorancia misma. Termina la cita. Resultan entonces urgentes hombres conscientes del cumplimiento del deber, hombres que sencillamente no tengan miedo de cumplirlo, aun a costa de su propio sacrificio, hombres que sirvan al pueblo y no que se sirvan del pueblo. Se requiere de un pueblo consciente de que los negocios públicos deben recaer de manera exclusiva en los más capaces y bien intencionados. Ya es tiempo de que los políticos dominicanos dejen de ser lo que siempre han sido, como lo diría el propio Acevedo, demagogos que estando abajo ofrecen para una vez arriba olvidar. Para los descendientes de Agustín Acevedo constituye pues un inmenso placer poner a disposición del país estas memorias, con la esperanza de que ellas contribuyan al mejor conocimiento de una época poco estudiada hasta el momento. Agradezco pues la oportunidad que nos ha dado la Academia Dominicana de la Historia de presentar este libro en el mismo seno de la clase intelectual y académica de esta importante rama del saber humano. Muchas gracias. Antes de finalizar esta actividad de puesta en circulación de la obra Lo que yo vi, páginas de historia contemporánea, debo de ofrecerles algunas informaciones. La primera es que el libro está puesto a la venta en las afueras cuando salgamos de este salón. La segunda es que este viernes, inicia el curso Las Artes Plásticas en la Historia Dominicana, y el facilitador va a ser el arquitecto Gamal Michelén Estefan. El cupo está cubierto, por lo tanto no hay cupo para nadie que se quiera inscribir ya hoy o mañana. Pero sí hay una buena noticia, y es que va a haber una conferencia. El curso empieza a las 9:30 de la mañana y termina a las 12:30 el viernes, y hay una conferencia que va a dictar el licenciado Manuel García Arévalo sobre el arte taíno. Manuel García Arévalo es miembro de número de la Academia y miembro también de la Junta Directiva. El miércoles 28 de este mes a las 8 de la noche tenemos la puesta en circulación del texto del libro José Martí, Máximo Gómez y Seferina Chávez, Apuntes históricos y genealógicos.
El autor es el doctor Héctor Breatió y va a ser presentado por el doctor Fran Moya Pons, miembro de número y ex presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Sin más, le agradecemos su presencia y los invitamos a las afueras donde van a comprar el libro, espero, y un brindis para ustedes. Muchas gracias y buenas noches.